se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar fuego gente que Jesús está volviendo. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Padre, venimos ante usted un grupo de hermanos que nos encontramos reunidos a través de esta cadena, porque queremos seguir aprendiendo de usted. Queremos, Padre, tener nuestros ojos bien abiertos y nuestros oídos más, para poder saber, Padre, los tiempos en los que nos encontramos. Que usted, Padre, con esa misericordia tan grande que tiene hacia cada uno de nosotros, pueda tener a bien revelar a su pueblo, las verdades y lo que ha de venir, Padre, para que con diligencia nos podamos preparar y podamos ser testimonio suyo en esta tierra. Que otros vean a través de nuestra vida que usted es el Señor del cielo, del Señor de todo lo creado, y que usted está en control de todo y de todos. Le pido todo esto, Padre, no porque tenga mérito alguno, sino en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús, para Él sea la gloria y la honra. Amén y amén. Amén. Hermanos, buenos días. Me gustaría entrar en contexto cerca del tema, la reflexión de esta mañana, la cual es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer constantemente. ¿Estaremos listos? Es una pregunta que conlleva una reflexión, no una contestación apresurada. Nosotros deberíamos de hacernos esta pregunta, porque los tiempos en que vivimos son tiempos solemnes, tiempo en que en algún momento de nuestro caminar lo pensamos lejos de suceder. Pensamos que estos tiempos no llegarían en nuestro tiempo, pero están aquí y están sucediendo ante nuestros ojos. La pregunta, ¿estaremos listos?, es para cada uno de nosotros. Algunos pensarán o tendrán la certeza de que están listos. Otros reflexionarán y dirán, pues yo creo que no. Y otros simplemente la pregunta no les llama a dar una respuesta. ¿Pero por qué es esto? Déjenme comentarles que mi familia ha estado trabajando arduamente en una convicción. Y la convicción es prepararnos con diligencia, con un trabajo arduo, pero siempre guiados por el Señor,
para lo que ha de venir. Y quiero comentarles que hace un tiempo ya les había compartido de las decisiones que como familia hemos tomado y que en algún momento se nos cuestionó de esas decisiones. Una de las decisiones fue el vivir en un lugar fuera de la ciudad. Y en ese momento se nos cuestionó y se nos dijo, ¿qué están haciendo allá? ¿Por qué les gusta vivir tan alejados de la ciudad? ¿Por qué les gusta batallar estando tan lejos de todo lo que provee la ciudad, que es confort y es tener las cosas a la mano? Déjenme decirles, hermanos, que en nuestros tiempos en que vivimos, mucha gente que cuestionó ha venido a decirnos que qué buena decisión hemos tomado, porque aquí donde me encuentro, nadie nos exige el ponernos un cubrebocas. Nadie nos exige el tener una distancia entre nosotros. Nadie nos exige el no reunirnos. Nadie nos exige el poder hacer nuestras actividades de forma libre. Para reflexionar, ¿verdad, hermanos? Porque no sé cuántos de ustedes aún siguen viviendo en la ciudad, pero ustedes saben que lo que les estoy diciendo es algo que se ha implementado en estos meses. La libertad de conciencia está siendo atacada ante nuestros ojos. Fíjense bien que la siguiente decisión que nosotros tomamos como familia fue sacar a nuestros hijos de la escuela. Así como la primera decisión, el cuestionamiento fue duro por parte de personas allegadas a nosotros y también de personas entrañables, como es nuestros propios progenitores. Cuestionamiento del por qué estábamos sacando a los niños, privándoles de la oportunidad de ir a una escuela. Hermanos, déjenme decirles con todo el amor de que en algún momento hubo una duda de mi parte en hacer o dar este paso del cual se nos estaba cuestionando de gran manera. Pero fíjense que sucedió lo que les acabo de comentar acerca de cuando salimos de la ciudad. En estos tiempos vemos, hermanos en Cristo, que en algún momento cuestionaron y que al oír nuestras respuestas del por qué lo estábamos haciendo, hubo un dejo de incredulidad. Pero ¿saben qué, hermanos? En este momento, esos hermanos tienen a sus hijos en sus casas y muchos de ellos, algunos, por diferentes situaciones, no se pueden conectar al internet y sus hijos no tienen clases. Y han venido a decirnos, creemos que tenemos que hacer algo en este punto porque vemos que nuestros hijos ahora
están menos apegados a las cosas del mundo. Se están dando cuenta de una realidad que en algún momento se les compartió. ¿Y saben qué, hermanos? No ha quedado ahí. La siguiente decisión que nosotros tomamos como familia, ¿verdad?, fue el reunirnos en casa. Reunirnos en casa para poder crecer espiritualmente. El gozarnos en este día santo y estar en armonía con el Señor, como Él nos pide, que su sábado debe de ser sábado santo, delicia para cada uno de nosotros. Debemos estar en armonía con el Señor. Debemos de estar inmersos en el Señor. Y déjenme decirles, hermanos, que cuando tomamos esa decisión, recibimos visitas cuestionándonos el por qué estábamos haciendo tal cosa. ¿Por qué nosotros ya no nos estábamos reuniendo en la iglesia? ¿Que por qué nosotros nos habíamos alejado de la iglesia? Oigan bien, hermanos, nos estábamos reuniendo en nuestra casa, pero nosotros no hemos dejado a nuestros hermanos. El por qué nos estábamos reuniendo en casa era porque había una necesidad en nosotros de seguir creciendo espiritualmente. Ha llegado este punto de la historia a una vez más confirmar que la decisión que tomamos fue y es la correcta. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque en este momento los hermanos no se pueden congregar en la iglesia. Está prohibido que se congreguen en la iglesia. Y muchos no creyeron cuando les compartíamos que en algún momento esto llegaría a suceder. Y era una de las razones por la que nosotros habíamos decidido reunirnos en nuestra casa, para crecer espiritualmente y porque sabíamos que en algún momento esto iba a suceder. Fíjense bien cómo ahora los hermanos que alguna vez se acercaron a cuestionarnos, ahora se están reuniendo en casas, compartiendo la palabra del Señor, gozándose en la palabra del Señor, gozándose en la relación estrecha con los hermanos en pequeños grupos. Hermanos, ellos ahora se han dado cuenta que lo que en algún momento se compartió es real. ¿Y saben qué, hermanos? Se les compartió una vez y después simplemente fue por testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos de la forma en que creímos que era la correcta. Porque nosotros estamos convencidos de que el Señor, a través de la profeta, la hermana Elena G. de White, nos ha dejado grandes hermanos,
bendiciones en su palabra, para que nosotros podamos empezar en una obediencia y en una preparación para lo que ha de venir. En este momento, yo me encuentro en la ciudad de Ensenada, México. Pero hermanos, en este lugar y en este momento, me encuentro solamente yo en mi casa. Mi familia se encuentra en un mejor lugar, en una preparación para lo que ha de venir. Porque esto, hermanos, solamente es el comienzo de algo más grande. Y si no nos empezamos a preparar hoy, que ya estamos tarde, hermanos, pues imagínense si no lo hacemos. Déjenme decirles que las primeras semanas de este tiempo veíamos desde lejos el miedo, veíamos desde lejos el pánico de la gente, y con tristeza, hermanos, y con dolor en nuestro corazón, nos dábamos cuenta que no hemos realizado el trabajo al que hemos sido llamados a realizar. Porque, hermanos, ver a tu prójimo caminando en oscuridad, sin poder vislumbrar lo que viene. Hemos sido bendecidos, porque se nos ha entregado una luz incomparable, hermanos. Pero, hermanos, deberíamos de reflexionar en todas aquellas almas que en este momento están padeciendo y están yendo al descanso sin tener aquello que nosotros tenemos, que es una esperanza en Cristo. Podemos ver gente en las calles, hermanos, petrificadas por el terror, de una forma en que han hecho que ese cubrebocas ahora sea parte casi de su cuerpo. De que las medidas que se están implementando sean parte de una vida, cuando se nos ha dado una reforma pro salud, la cual, si nosotros fuéramos hijos obedientes, estaríamos preparados para esto. No tendríamos por qué estar preocupados, porque nuestro cuerpo estaría listo. El Señor en su misericordia nos ha dejado para que su pueblo no perezca. Hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos solemnes. Debemos de darnos cuenta que estos son solamente los principios. Y debemos darnos cuenta si estamos listos o no.
déjame compartirle. Los invito a que vayamos a Marcos, capítulo 9, versículo 31. Voy a empezar a leer desde el 30. Dice la palabra del Señor: y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Dice aquí, pero ellos no entendían este dicho, y tenían miedo de preguntarle. No habían entendido la palabra que su maestro les acababa de compartir. Dice, y tenían miedo de preguntarle a su maestro. Y llegó a Capernaum, y estando ya en casa, les preguntó. Fíjense la pregunta: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Dice el versículo 34. Pero ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí de quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hermanos, en este caminar, en estos últimos meses, Dios me ha llamado a la reflexión, a una reflexión profunda en entender. Y veo aquí al maestro dándose cuenta de que estos seguidores cercanos suyos estaban en una contienda para ver quién iba a estar o quién iba a ser el primero, quién iba a estar en esa posición enaltecida. Hermanos, yo he oído y he escuchado muchas predicaciones, de las cuales muchas de ellas son en contra de mi prójimo. He escuchado y he visto de viva voz interacciones personales entre hermanos de la misma fe, hermanos, donde se vislumbra esto que les acabo de leer, que no hay una humildad en nuestro corazón. Todos decimos tener la verdad. Todos hablamos de que somos el pueblo escogido de Dios. Todos decimos que estamos en una posición privilegiada ante el Señor y que queremos ser los primeros. Y aún en estos tiempos seguimos en una constante discordia, porque ¿quién será el primero? He conocido diferentes ramas que han salido del adventismo, donde se puede denostar este espíritu de rivalidad y de querer ser el primero. Los adventistas hablan y se refieren a los no adventistas. Los de la verdad presente hablan de la iglesia adventista o de la corporación adventista,
los de la vara del pastor hablan de los de la verdad presente y de lo de la corporación. Los reformistas hablan de la vara del pastor, hablan de los verdad presente y de los que se encuentran en la corporación. Y hermanos, me he puesto fuera de todo esto. He reflexionado acerca de esto y me doy cuenta que todos tienen, o todos decimos tener un amor al maestro, así como lo podemos percibir en este capítulo y versículos que hemos leído. Ellos decían amar al Señor, pero entre ellos estaban peleando quién iba a ser primero. Y todas las fuerzas y todo el tiempo se están utilizando para probar a mi hermano que está mal. Cuando, hermanos, los tiempos en los que estamos viviendo son solemnes y deberíamos estarnos preparando para recibir la bendición de Dios. No para probar quién está mal. Nosotros no hemos sido llamados a ser jueces, porque nos estamos poniendo en una posición que no nos compete. Al único que le compete el juicio es a Dios. Y si nosotros nos ponemos en esa posición, hermanos, no somos muy diferentes al enemigo de las almas. Esto es para reflexionar, hermanos. Los tiempos son solemnes y es tiempo de que haya una preparación para recibir esa bendición que el Señor ha prometido. Pero si nosotros seguimos actuando como estaban actuando estos seguidores que decían amar al Señor, y lo único que les preocupaba era quién iba a ser el primero. Y no se estaban dando cuenta de lo que el Señor les acababa de decir sobre su muerte, sobre el pago que se tenía que dar para que tú y yo pudiéramos tener esta esperanza en Cristo. Nosotros no podemos, hermanos, seguir de esta manera. Debemos de utilizar el tiempo que nos queda en acercarnos a los pies del Salvador. Es importante, hermanos, que entendamos que el Señor viene por un pueblo. Pero Él está abierto a recibir a aquel a quien le busca. En este caminar, hermanos, me he dado cuenta y me hago estas preguntas porque es bueno, hermanos, que nos preguntemos si estamos listos. Me he topado, hermanos, con personas, con prójimos que se encuentran en este mundo, que profesan otra religión, pero cuando los conozco, hermanos, su carácter, su forma, sus formas,
demuestran aquel que dicen seguir. Hermanos, y muchas veces eso me hace reflexionar y hago la pregunta y se la he hecho a mi familia y he cuestionado: ¿quién estará más cerca? Aquellos que son obedientes pero que aún no han entendido el sábado, no han entendido que el sábado es el día del Señor, pero que cumplen con todo lo demás y que tienen un carácter muy similar al de Cristo. O yo que digo ser guardador del sábado, pero con mi vida no doy testimonio. Mi carácter no es semejante a aquel maestro que digo seguir. Y la pregunta muchas veces me hace a mí darme cuenta que el tiempo que tengo, por misericordia de Cristo Jesús, lo tengo que utilizar en mí. Lo tengo que utilizar para tener una relación estrecha con Él. Porque al tener una relación estrecha con Él, podré tener su carácter, ese carácter que deberíamos de tener. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, de que utilizamos nuestro tiempo para otras cosas. Llegan estos tiempos donde vemos cambios, donde vemos afectaciones, e inmediatamente volteamos nuestra mirada al Creador y empezamos a pedir su protección. Pero empezamos a ver que todo se empieza a aclarar nuevamente y volvemos a quitar la mirada del Señor y la ponemos en el mundo. La ponemos en nuestros hermanos. Las ponemos y utilizamos este tiempo. Utilizamos este tiempo para todo aquello que no enorgullece al Señor. Pero déjenme seguirles compartiendo, hermanos. Dice el Señor aquí en el versículo 36, dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole sus brazos les dijo: el que recibiere en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto uno que en tu nombre echaba fuera demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase al mar. Hermanos, nosotros deberíamos estar en constante oración porque nosotros no seamos pieza de tropiezo para alguien, hermano. Pieza de tropiezo para un hermano. Para alguien que ha empezado a conocer estas verdades. Y les quiero compartir, hermanos, de las experiencias que hemos tenido como hermanos, con hermanos y con pueblo de Dios.
hemos entendido, hermanos, que el salir de las ciudades, dice la profeta del Señor, salgan en grupos de 2 o 3 familias. Déjenme decirles, hermanos, que esto le fue revelado a la hermana para que cada uno de nosotros trabajemos en lo único que nosotros nos vamos a llevar al cielo, que es nuestro carácter. Hermanos, es tan difícil el estar en una relación estrecha con hermanos en un lugar. Es muy diferente el que nosotros estemos en una comunicación con un hermano de forma telefónica, a través de mensajes, a través de correos, con visitas de media hora. Eso es todo miel sobre hojuelas, decimos aquí en México. Donde empieza lo interesante, hermanos, es cuando tiene que haber una convivencia con nuestros hermanos. Ahí es donde empieza la enseñanza sobre el carácter. Porque, hermanos, el convivir con hermanos mañana, tarde y noche muestra las debilidades de carácter que tenemos cada uno de nosotros. Y empiezan a haber choques, empiezan a haber dificultades, y empieza a haber un sentimiento que no agrada al Señor. Y es por esto que les comparto que la hermana Elena G. de White tenía en esta disposición que el Señor le dio, le reveló, en poner a bien que 2 o 3 familias salieran al campo. Ella no dijo, salga una sola familia y quédese ahí como ermitaños y no haga absolutamente nada. No, hermanos. El salir al campo, el que salgan 2 o 3 familias, permitirá que las impurezas de nuestro carácter sean limadas y que haya una preparación para lo que ha de venir. Es como si pusiéramos piedras a tallarse unas con otras. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de reflexionar en las piedras del río. Cuando nosotros vamos al río, nosotros vemos muchas de las piedras que se encuentran en el fondo del río. Tienen unas figuras pulidas, como si alguien las hubiera tallado. Esto es el producto de que el constante relación entre unas y otras, el contacto entre una piedra y otra piedra, ha permitido este pulimiento. Y déjenme decirles, hermanos, que al vivir en comunidad con hermanos, fuera de la ciudad, en el campo, surgen todas esas impurezas que tienen que ser pulidas. Tiene que haber una humildad de corazón. Porque es muy fácil, hermanos, salir al campo con hermanos que pueden en algún momento retribuirte porque tú les ayudes con algo.
Es muy fácil eso, hermanos. Es muy fácil salir con personas que están cercanas a ti, que en algún momento va a haber una retribución por alguna ayuda que tú les provees. Pero es difícil cuando sales al campo con hermanos que tienen necesidad, pero que tienen la convicción de hacerlo, y que cuando tú ayudas porque el amor de Cristo vive en ti y no buscas una retribución a esa ayuda. Al contrario, te gozas en ayudar sin estar esperando esa retribución. Y entonces, hermano, hay un milagro que solo Cristo puede hacer en nosotros, que es entregarnos un corazón parecido al suyo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros muchas veces hacemos obras, pero no porque nosotros hayamos entendido lo que es la justificación por la fe, sino porque en nuestra humanidad creemos que el hacer las obras a los hermanos es simplemente hacer una obra para ver qué me gano. Debemos de despojarnos de toda nuestra humanidad, hermanos. Es importante que nos despojemos de esta humanidad que simplemente nos ata a este mundo para destrucción eterna. El convivir con hermanos es algo necesario. El convivir día a día con un hermano nos ayudará a limar estos impurezas de carácter. Pero no porque nosotros lo podamos hacer, no me malentiendan, sino porque al tener estas diferencias de carácter entre unos y otros, nos conlleva a pedir la dirección de Dios para poder sobrellevar estas diferencias y poder sobrellevar dificultades, diferencias de opinión, diferencia de conceptos, diferencias teológicas, y poder llegar en algún momento con amor a subsanar cualquier diferencia e ir de rodillas al Señor y pedir su dirección. Hermanos, mi familia, como les he comentado, se encuentra en un lugar donde con esfuerzo estamos trabajando para poder tener un lugar donde podamos ayudar a hermanos que no toman una decisión porque muchas veces, hermanos, no hay lugares donde podamos aprender, donde se nos pueda instruir, donde se nos pueda compartir las cosas que a otros que están más adelantados les han pasado. Es tan hermoso, hermano, cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, ¿saben qué? Quiero salir a la ciudad, quiero salir de la ciudad. ¿Qué debo hacer? Y que uno les pueda compartir, mira, yo me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello. Te recomiendo que pongas en oración todo lo que tú deseas y el Señor te mostrará el camino. Pero debes de ponerte en las manos del Señor para poder encontrar ese camino. Muchas veces vamos en oración pidiéndole que el Señor nos enseñe el camino, pero nosotros ya empezamos a hacer el trabajo.
antes de que el Señor nos enseñe. Vayamos en oración, hermanos. Es importante la oración. Es importante el venir al Señor y pedirle que Él nos muestre lo que Él quiere hacer en nosotros. Que Él nos utilice como instrumento suyo. Y hermanos, estas oraciones, muchos no las hacemos porque no estamos listos. Porque recordemos, hermanos, si nosotros pedimos al Señor ser instrumentos suyos, ser utilizados por Él, de la manera que Él mejor considere, debemos de estar listos para la respuesta. Y yo creo que habemos muchos que no oramos de esa manera porque no estamos dispuestos a seguir la contestación que nos es dada después de esta oración. Ha sido difícil, hermanos. Ha habido muchos cuestionamientos por parte de personas cercanas a nosotros, de hermanos, de nuestra misma familia. Pero podemos dar testimonio vivo de que los movimientos que hemos hecho, que las decisiones que se han tomado, que la convicción que ha crecido y hemos dejado crecer es para honrarle y darle gloria a Él. Porque sin Él nada puede ser hecho. Hermanos, este lugar donde se está trabajando con dificultades, hermanos. Yo no soy partidario de decir a los hermanos, oh, todo ha sido miel sobre hojuelas. No, hermano. Han pasado muchas situaciones de las cuales hemos sobrellevado al poner estas situaciones a los pies del Señor. Y seguimos en la lucha, hermanos. Pero ¿saben qué? Más convencidos que lo que el Señor ha dejado para su pueblo es por amor a nosotros. Porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Nosotros no sabemos lo que es bueno para nosotros. Si nosotros somos un pueblo obediente, el Señor se manifestará en nuestras vidas. Obediencia, hermanos. Obediencia. Me gustaría seguir compartiéndoles acerca de cosas que nosotros deberíamos de estar reflexionando constantemente. Los discípulos, como hemos leído en su palabra, se cuestionaban quién debía de ser el primero. Pero después de que el Señor ascendió, estos mismos discípulos lograron realizar algo que debería ser nuestro anhelo de cada uno de nosotros que decimos ser seguidores del Señor Jesucristo. Los invito a que vayamos a Hechos 2, versículo 1. Y vamos a ver el cambio que se ha producido en estos discípulos. El cambio que es necesario en tu vida y en mi vida para poder recibir esa bendición, la cual les comenté debería ser nuestro anhelo. Debería de ser
lo que nos consumiera nuestro tiempo. Es la preparación para esa bendición. Dice la palabra del Señor, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Dice que estaban unánimes, estaban en un mismo sentir y pensar, hermanos. Ya no había más quién iba a ser el primero, quién iba a ser el último. Ellos estaban unánimes en un mismo sentir. Y yo creo, hermanos, que ese momento llegará en la historia de este mundo. Debemos de estar preparados para esta gran bendición, porque la bendición será dada a aquellos que diligentemente se han preparado para recibirla. Dice aquí, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La bendición que habían recibido como respuesta a este cambio del cual nosotros deberíamos de ser diligentes con nuestro tiempo. Porque hubo una preparación, hermanos. 10 días estuvieron orando. Estuvieron en comunión. Estuvieron en preparación. Y lograron estar unánimes en un mismo sentir y pensar. Lograron esa unidad, la cual, como les había comentado, este servidor, al tener la oportunidad de poder conocer diferentes religiones, diferentes personas, me doy cuenta que no está habiendo una preparación para este tiempo, para tomar esta bendición que el Señor está dispuesto a dar, que no se ha logrado el poder estar unánimes en un mismo sentir y pensar. Es dejando a un lado el orgullo, la vanagloria, todas aquellas cosas que el Señor reprende, todas aquellas cosas que el Señor aborrece. Dice aquí en el Review and Herald de abril 6 del 1889, dice así: la promesa de Cristo cumplida. Ahora había llegado el tiempo. El Espíritu había estado esperando la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Durante 10 días los discípulos presentaron sus peticiones por el derramamiento del Espíritu, y Cristo en el cielo añadió su intercesión. Esta era la ocasión de ascensión y comienzo de su ministerio, y a una oportunidad de regocijo en el cielo. Él había ascendido a lo alto llevando cautiva la cautividad, y ahora podía
y ahora pedía el don del Espíritu para poder derramarlo sobre sus discípulos. El depósito de poder del cielo no está cerrado, hermanos. El depósito del poder del cielo no está cerrado. De donde vino esa grande bendición, aún hay una bendición para nosotros en nuestro tiempo. Pero la pregunta que yo les hago, hermanos, es, ¿nosotros estamos orando por recibir esta promesa que el Señor ha dado para el tiempo del fin? Que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Nosotros estamos comprometidos, estamos convencidos de que esta promesa será dada a aquellos que estén en comunión estrecha con el Señor, que estén unánimes, que estén en un mismo sentir y pensar, hermanos. Dice aquí, Dios está dispuesto a darnos una bendición similar cuando la busquemos con ese fervor. El Señor no cerró el depósito del cielo después de derramar su Espíritu sobre los primeros discípulos. Nosotros también podemos recibir de la plenitud de su bendición. El cielo está lleno con los tesoros de la gracia divina. Y los que se acercan a Dios con fe pueden pedir todo lo que Él ha prometido. Si no tenemos su poder, se debe a nuestro letargo espiritual, a nuestra indiferencia y nuestra indolencia. Salgamos de este formalismo e inmovilidad. Salgamos, hermanos. Busquemos al Señor. La promesa está ahí. Él la quiere derramar sobre su pueblo. Pero si nosotros no nos hacemos preguntas, si estamos listos para recibir esta bendición, hermanos, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? No dejemos que el miedo nos paralice. No dejemos que el enemigo de las almas nos tome, nos utilice. Porque, hermanos, déjenme compartirles, y esto es para que reflexionemos, hermanos, porque el Señor es grande. Y el enemigo de las almas busca que cada uno de nosotros vivamos en tinieblas, que seamos esclavos de él. Y cuando yo encontré este pasaje en el libro Primeros Escritos, donde la sierva del Señor habla acerca del enemigo de las almas, en la página 196, el capítulo 34, dice la profeta del Señor, dice: Satanás se alegró de nuevo con sus ángeles de que por haber causado la caída del hombre, lograba hacer descender al Hijo de Dios de su excelsa posición. Dijo a sus ángeles:
que cuando Jesús tomara naturaleza del hombre caído, podría vencerlo e impedir el cumplimiento del plan de salvación. Y pongan atención, hermanos. Dice, se me mostró a Satanás tal como había sido antes, un ángel excelso y feliz. Después se me lo mostró tal como es ahora. Todavía tiene una regia figura, aunque son nobles, sus facciones, porque es un ángel caído, pero su semblante denota vívida o viva ansiedad, inquietud, desdicha, malicia, odio, falacia, engaño y todo rasgo de mal. Me fijé especialmente en aquella frente que tan noble fuera. Comienza a inclinarse hacia atrás desde los ojos. Vi que se viene dedicando al mal desde hace tanto tiempo que en él las buenas cualidades están degradadas y todo rasgo malo se ha desarrollado. Sus ojos, astutos y sagaces, denotan profunda penetración. Su cuerpo era grande, pero las carnes le cuelgan flácidas en la cara y las manos. Cuando lo vi, tenía apoyada la barbilla en la mano izquierda. Parecía estar muy pensativo. Se le entenebrecieron los labios en una sonrisa que me hizo temblar por la cargada que estaba de la malignidad y diabólica astucia. Así se sonríe siempre que está por asegurarse una víctima, y cuando la sujeta en sus lazos, esa sonrisa se vuelve horrible. Hermanos, no hagamos que se sonría. No permitamos esa sonrisa. El enemigo de las almas quiere confrontación. El amigo de las almas es el primero que señaló, y de igual manera busca que nosotros señalemos a nuestro prójimo. El enemigo de las almas fue el primero que se puso en la posición, se quiso poner en la posición de Dios para juzgar, y juzgó al mismo Dios, y lo juzga, y dice que Él es un Dios injusto. No nos pongamos nosotros en esa situación, hermanos. Nosotros no hemos sido llamados para juzgar a nuestro prójimo. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo como Dios lo ha dejado en su palabra. Gocémonos en eso. No permitamos que el enemigo de las almas sonría. Es importante, hermanos, que comprendamos que los momentos en que nosotros nos encontramos son momentos de preparación. Déjenme compartirles, hermanos, lo que está sucediendo en este mundo. ¿Y por qué les digo que estos tiempos son solemnes, hermanos? Yo no sé si ustedes sabían, hermanos, pero este mundo va hacia la destrucción. Pero déjenme decirles que los tiempos en los que vivimos están yendo en una velocidad constante, hermanos. Por poner un ejemplo, se comentaba que en algún momento
las iglesias no podrían abrir, porque sería una decisión del Estado que enforzaría que las iglesias no abrieran. Todos decíamos que era cuando llegara la ley dominical, pero la misericordia de Dios hacia sus hijos es más allá de nuestra comprensión. Él esboza, nos enseña lo que ha de venir de una forma donde el amor, su amor se refleja. Con esto que está pasando en nuestros días, se ha cumplido que las iglesias no puedan abrir por designio del Estado, que se encuentren cerradas. Está pasando ante nuestros ojos, hermanos. No es la ley dominical, pero ha sucedido para que veamos y nos demos cuenta en los tiempos solemnes en lo que nos encontramos. Pero no solamente eso, hermanos. Ahora, para entrar a comprar, tenemos que utilizar lo que se nos ha pedido que utilicemos. Y el que en algunos lugares los que no cumplan con estas designios del Estado, con esta dirección del Estado, se meten en problemas legales. Pues déjenme compartirles, hermanos, lo que se viene. Y es algo para que reflexionemos y pongamos nuestros planes en las manos del Señor y empecemos a prepararnos para lo que viene, hermanos. Lo que viene no es mejor. Lo que viene lo sabemos. Si nosotros no queremos hacer nada al respecto, en el día que tengamos al Señor, lo único que podremos decir, justo, eres tú, Señor. Porque con toda su misericordia Él nos ha enseñado, nos ha dejado una luz que nosotros deberíamos de compartir. Déjenme compartirles lo que se viene, hermanos. Dice la revista Forbes, aquí en México, dice en 25 de abril del 2020, es una noticia, hermanos. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo evalúa políticas globales para reactivar el turismo, que en su primera etapa retornará a actividad local y regional. El turismo, una de las actividades más afectadas por la pandemia de COVID-19 en el mundo, alista su reactivación una vez que se recupere la pandemia en los países afectados. Por lo que analiza propuestas como certificados de destinos COVID-free, que quiere decir certificados de lugares donde no haya COVID, o que se diga que no hay rasgos de COVID. O dice, y esto es algo que nosotros debemos de poner atención, hermanos, porque es lo que viene, o pasaportes sanitarios. Durante un encuentro virtual, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, por sus siglas WTTC, en inglés, urgió a crear una estrategia global que permita la recuperación del sector, que esperan comience en los próximos meses tras la fase más crítica de la pandemia. Y aún sin una vacuna que prevenir el contagio de la infección, por ello la urgencia del trabajo conjunto entre gobiernos y empresarios para implementar acciones y en su momento declarar destinos COVID-free, según un comunicado de la organización.
Sin embargo, indicó que se deberían aplicar una serie de medidas sanitarias que brinden al viajero un entorno de seguridad y confianza en los destinos, cuya imagen ha sido seriamente afectada. Será necesaria la aplicación de test sanitarios de viaje. Se tomarán muestras a los pasajeros antes de subir a un avión y antes de ingresar a un hotel. Por ejemplo, en China, donde ya comenzó la reanudación de actividades, la gente trae un carnet digital con su estado de salud, un pasaporte sanitario. Podríamos ver algo similar en Europa y en otras regiones. Detalló Gloria Guevara Manso, presidenta y CEO del WTTC. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que vas a necesitar aplicarte esa vacuna si quieres viajar. Y esto se irá cerrando al punto que aquí en México, déjenme compartirles, que se implementaron filtros sanitarios. Nosotros no podíamos ir al lugar donde ahora mi familia se encuentra porque se implementaron filtros sanitarios donde no te dejaban cruzar poblados o no te dejaban llegar a una ciudad si no eras de ahí. Simplemente te preguntaban que mostrara que pudieras comprobar que eras residente de esa ciudad. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, va más allá. Están hablando de un pasaporte sanitario. Y eso es el no permitirte libre tránsito en ningún lugar. Ahora ustedes se preguntarán, hermano, pero pues, si nosotros no viajamos, no salimos. Sí, hermanos. Pero ese pasaporte, o como lo están utilizando en China, una aplicación digital, podemos ver los vislumbres, así como lo vemos ahora que se cerraron las iglesias, para lo que ha de venir. Esta vez que cerraron las iglesias, bueno, todas las iglesias cerraron y se acataron a la dirección que les fue dada. Ahora, con este pasaporte o con esta aplicación electrónica digital, no se le permitirá a la gente ir de un lado a otro. Déjenme decirles que esta es la antesala a lo que todos nosotros sabemos, que está escrito en la palabra del Señor, donde se nos dice que no se nos dará permiso del vender ni el comprar. Y yo creo que esta es una llamada de atención para que nosotros veamos que con la misericordia de Dios lo que ha de venir es cierto y verdadero. Y está a la vuelta de la esquina, hermanos. No está lejos, no está en un futuro muy lejano. No pensemos que no nos ha de tocar, porque todo muestra que la venida del Señor está cerca, hermanos. Más cerca de lo que pensamos. Y en su misericordia el Señor nos está mostrando cómo lo que ha dejado escrito se cumplirá. No hay peor ciego aquel que no quiere ver, hermanos. La pregunta es, nuevamente, ¿estamos listos? La venida del Señor está cerca, hermanos. Y si nosotros no nos hacemos esa pregunta y reflexionamos en cómo los discípulos llegaron a estar unánimes, dejaron atrás el orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia, el cuestionamiento de quién va a ser primero, y utilizaron su tiempo para la oración y el requerir esa promesa que el Señor nos ha dejado para estos nuestros días, el derramamiento de su Espíritu para aquellos que estén listos
que estén unánimes y que estén agarrados de su mano. La venida del Señor está cerca, hermanos. Alabado sea su nombre, porque Él es el Dios creador de los cielos y la tierra, que ama a sus hijos, fuera de nuestra imaginación, fuera de nuestra comprensión. Y nos ama tanto que tiene una gran misericordia, porque nosotros somos necios, de dura cerviz, no le buscamos. Decimos de palabra que somos sus seguidores, pero con nuestras acciones demostramos lo contrario, hermanos. En esta mañana los insto a reflexionar y ver que ante nuestros ojos están sucediendo las cosas que han sido escritas para que nosotros nos preparemos para su segunda venida. Que Dios los bendiga. Es mi deseo y oración. Los invito a que juntos nos arrodillemos para tener una palabra de oración y poder terminar con este mensaje agradeciéndole al Señor por su misericordia y por ese gran amor que nos tiene. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Padre, gracias porque usted tiene una gran misericordia hacia nosotros. Padre, le pedimos que usted envíe esa promesa que usted nos ha dejado. Que su Espíritu Santo sea derramado sobre aquellos, Padre, que le buscan. Queremos terminar esta obra, Padre. Queremos ser utilizados, ser instrumentos suyos y ser utilizados de acuerdo a su voluntad. Haga su voluntad en nosotros y permita que podamos gozarnos junto con usted y que podamos ser parte de ese pueblo suyo, que podamos ser parte de ese remanente que estará junto a usted por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, porque no merecemos de su amor. Pedimos, Padre, todo esto, no porque seamos merecedores, sino en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.